Shalom. Buenas a todos, a todas. Y tenemos un nuevo estudio. Y tiene que ver con la autoridad espiritual. Y veamos una definición espiritual. Es la autoridad que viene del Eterno. El derecho legal de usar el poder. El poder es la habilidad de llevar a cabo su asignación. Otra definición de autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades de mando o conducción de carácter legítimo. Contar con algún fundamento que reconozcan en un principio los subordinados. También poder que gobierna y ejerce el mando. Un aspecto importante que debemos señalar es que para utilizar correctamente las armas espirituales, debemos tener autoridad. Necesitamos tener autoridad. ¿Y cómo tenemos autoridad? La autoridad nos las entregó el Señor, Yeshua HaMashiach. Y el Señor tiene toda la autoridad, todo el poder que le dio el Padre Eterno. Y es importante tener claro que el Señor tiene toda la autoridad, todo el poder que le fue dado por el Padre Eterno. Y les tengo una cita en 1 Corintios 15, 27 al 28, y el contexto es la resurrección de los muertos, y dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Luego, una cita en Efesios 1, 21, y el contexto es el espíritu de sabiduría y de revelación. Y el Padre Eterno dice que en el versículo 21 le dio toda autoridad, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos en estas citas de la palabra del Señor cómo le fue dada la autoridad por el Padre Eterno y que Él se sujetó al que le sujetó a Él todas las cosas. Yahweh, el Padre Eterno, sometió todo al Mashiach, a Yeshua, el Señor. Y hay varias citas que hablan sobre la autoridad en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 10:1, 28-18, en Lucas 10:19, donde nos dice, y viene del contexto regreso de los 70, y dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Otra cita en Juan 3:35, Filipenses 2:9. Podemos definir la autoridad como autoridad directa y autoridad delegada. Esta autoridad directa viene de Dios, del Eterno. Él tiene la autoridad, el Eterno, el Creador de todas las cosas, tiene la autoridad absoluta. Y Él nos dice directamente, a través
del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, a través de su palabra, lo que Él quiere que nosotras hagamos. Esta es una autoridad directa. Viene directa del Padre Eterno. Y tenemos la autoridad delegada. De esa ya les he citado en algunos estudios y sabemos que ha sido delegada del Señor, de Yeshua HaMashiach el Señor, a nosotros, a nosotras. Pero, primeramente, la autoridad le fue dada a los discípulos, a los 12 discípulos y luego a los otros discípulos. Por ejemplo, a los 70 discípulos que Él designó con una misión. La misión de los 70. Y la cita está en Lucas 10, del 1 al 12. Con la elección de personas, con los dones, ministerios del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, en una representación como una autoridad delegada. La autoridad, el poder que el Señor Yeshua HaMashiach nos ha dado. Le ha dado a los creyentes, a su iglesia. Nos dice el Señor en su palabra que nos sometamos a las autoridades establecidas por Él. Hay que señalar que en la iglesia hay una diversidad de pastores, ancianos, maestros, obispos, que ejercen una autoridad delegada de parte del Padre Eterno. Pero esa autoridad será respetada mientras no atente abiertamente, expresamente, en contra de los principios que están establecidos en la Biblia, en la palabra del Eterno. Somos el cuerpo de Yeshua, el Señor, y Él es la cabeza de la iglesia, de su iglesia. El cuerpo se compone de varios miembros, no solo uno. El cuerpo no es un solo miembro. El Espíritu del Eterno ha repartido dones como Él quiere. Y nos dice en 1 Corintios 12:28, el contexto es dones espirituales y dice: y aún nos puso el Eterno en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Luego, en Efesios 4, 11 al 12, y el contexto es la unidad del Espíritu. Y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua. Y el versículo 3, les leo también: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Aquí vemos en estas citas bíblicas cómo hay una autoridad delegada por el Señor para nosotros en los diferentes ministerios. Y hay otra cita en Romanos 13 que tiene que ver con la autoridad y viene del contexto de deberes cristianos. Y dice el versículo 1, les leo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por el Eterno han sido establecidas. Y entre estas autoridades están los magistrados. Hay que pagar los tributos, los impuestos.
Hay una cita en Mateo 22:21 que dice el Señor Yeshua HaMashiach, que hay que darle al César lo que es del César y al Eterno lo que es del Eterno. Esto quiere decir que hay que someterse a las autoridades que por el Eterno están establecidas. Y bueno, un poco resumiendo este pequeño estudio, que es más bien para tener claro que tenemos una autoridad directa y una autoridad delegada, y que tenemos esa autoridad, que la autoridad directa es el mismo Padre Eterno y que la recibimos a través del Espíritu Santo Ruach HaKodesh, a través de su palabra. Y la autoridad delegada es la que nos ha dado el Señor Yeshua HaMashiach. Él se sometió a la autoridad del Padre Eterno. Y nosotras, por tanto, recibimos esa autoridad delegada y debemos también someternos a las autoridades que son por Él, por el Padre Eterno, establecidas. Y un punto importante a señalar es ¿para qué nos dio la autoridad? Una de ellas ya la hemos citado, que es para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Le dio a los 12 discípulos. Por tanto, a nosotros también la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La autoridad que el Señor nos ha dado, esa autoridad delegada. Otro punto a señalar es que no es para que nos enseñoreemos por tener una autoridad que el Señor nos ha dado. Hemos visto en estos pasajes cómo podemos ejercer esa autoridad, poder espiritual que se nos ha delegado, también en nuestra propia defensa, como dice, hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. O también, por ejemplo, con los ataques espirituales, pues ejerciendo esa autoridad, ese poder que el Señor nos ha dado. Es una autoridad para actuar en el nombre de Yeshua, el Señor. El Señor, Yeshua HaMashiach, le dio a los apóstoles la autoridad para que efectuaran, hicieran las mismas cosas que Él obraba, que Él hacía. Las mismas obras que le habían visto hacer. Cuando conocemos de la autoridad del Eterno, cuando tenemos una relación, un encuentro con su palabra, con Él, podemos discernir, distinguir adecuadamente cuál autoridad es lícita, verdadera. Por ejemplo, podemos saber discernir si hay pastores autoritarios, con el síndrome de Diótrefes. Veamos en 3 de Juan 1:9, que viene del contexto de la posición de Diótrefes y dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es importante entonces discernir, distinguir la autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Qué tipo de autoridad es? Otro punto. Podemos tener autoridad
cuando nos sometemos a la autoridad del Padre Eterno, cuando somos obedientes respetando los principios de autoridad que el Eterno ha establecido. Siendo obedientes, permitimos que el reino del Eterno se establezca en nuestras vidas. Yo le doy las gracias al Señor, al Padre Eterno, por este pequeño estudio, que la idea principal es saber, tener en cuenta, tener claro que la autoridad viene del Padre Eterno, que Él tiene toda la autoridad y que nos delegó autoridad y que debemos ser obedientes sometiéndonos a las autoridades que Él ha establecido. Gracias, Señor. Continuamos aprendiendo. Gracias, Señor. Nos alineamos a tus principios. Gracias, Señor. Amén. Espero les haya sido de bendición este pequeño estudio. Le doy las gracias de antemano. Gracias. Shalom.